Dice en la práctica 2 que la empresa CFS, ubicada en Berlín, adquiere el 1 de enero del 2022 en su totalidad por MCC, ubicada en Nueva York. El 90% de las transacciones de CFS son efectuadas en euros y debe reportar estados financieros a la matriz en dólares. Para el año 2023 se muestran los siguientes tipos de cambios relevantes y ahí tenemos algunos tipos de cambio. Tenemos una información adicional de algunas transacciones, por ejemplo, con respecto a inventarios, alquileres, gastos de operación. Dice que la empresa utiliza un sistema de inventario periódico en el cuarto punto. Aquí vienen algunos tipos de cambios relacionados con los inventarios, información de las utilidades retenidas. em, Vamos a ver, en febrero también se recibieron, viene información sobre los anticipos. Desde que la compañía inició sus operaciones no ha variado la estructura de capital. La diferencia de cambios son originadas por financiamiento en dólares. Dice que los activos se deprecian a partir del momento de la compra. Bueno, ahí tenemos información sobre la depreciación. Y nos dice que completemos la hoja de trabajo, que es esta que les di. Perdón, más bien es esta. La hoja de trabajo para convertir el balance de comprobación de dólares a dólares, que es la moneda del reporte. Y bueno, ahí viene el estado, exactamente igual. Lo primero que tenemos que identificar es si esto es una conversión o es una remediación, porque así es como vamos a determinar cuáles son los tipos de cambio y la metodología a utilizar. Les hago la pregunta, con base en lo que vimos ahora, ¿qué consideran? ¿Esto es una conversión o una remediación? Con base en esto que nos dicen acá. Y pues una conversión, ¿no? Exactamente. Es una conversión. Estoy pasando unos estados financieros a la moneda de reporte, básicamente. Entonces, dado esta situación, es el procedimiento, digamos, corto, por así llamarlo, donde todos los activos y pasivos irían al tipo de cambio de este cierre, los ingresos y gastos al tipo de cambio promedio y el patrimonio al tipo de cambio histórico, básicamente. Dicho esto, nos vamos a esta parte donde nos decían de los tipos de cambio relevantes. Los tipos de cambio relevantes serían el tipo de cambio promedio del año. ¿Para qué utilizamos el tipo de cambio promedio del año? El tipo de cambio promedio del año es para los ingresos y gastos. Vamos a ir a la parte de ingresos y gastos, y los ingresos y gastos irían entonces al tipo de cambio promedio, 1.05, exceptuando el costo de ventas. ¿Por qué? Porque aquí sí tenemos el tipo de cambio de la fecha específica. Mira que en la presentación les puse o el tipo de cambio promedio o el tipo de cambio de la fecha. Pues en todos los ingresos y gastos que tenemos acá, no tenemos tanto detalle como en el costo de ventas. Entonces, en el caso del costo de ventas, utilizaríamos 1.05. En todos los ingresos y gastos 1.05. En el costo de ventas utilizaré el de la fecha correspondiente. Em, de hecho, si vemos en el punto 3, nos dice que los gastos de operación restantes, intereses y gastos de intereses, intereses ganados y gastos de intereses, se incurren en forma proporcional durante el año. Este es un elemento que también ustedes deben considerar. El hecho de que se realicen de forma proporcional durante el año quiere decir que tienen un comportamiento promedio durante el año. Entonces yo perfectamente puedo utilizar el tipo de cambio promedio para ellos. ¿Y qué es lo que habría que hacer en ese?
En ese aspecto, voy a tomar la transacción, el monto de las ventas y lo multiplico por el tipo de cambio. Básicamente, 2.100.000 para las ventas, los gastos de operación 715.000, los gastos de depreciación 73.500, 31.500 gasto de depreciación de maquinaria, los intereses 18.900, 32.550, el gasto por intereses, pérdida por diferencial cambiario 73.500 y el impuesto sobre la renta 68.335. Tener cuidado con pérdida por diferencial cambiario. La pérdida por diferencial cambiario, anótense lo que única y exclusivamente va a ser considerada cuando es una conversión. Si es una remedición, no convierto la pérdida por diferencial cambiario. Ahí tenemos esta primer parte. Tal vez los voy a marcar en amarillo los que ya hice. No sé si tienen alguna consulta con estos primeros, pues estamos claros. Profe, otra vez ese último punto de que la pérdida por diferencial cambiario solo cuando, bueno, solo se convierte cuando es una conversión, no cuando es una remedición. Exactamente. Como esta es una conversión, sí considero la pérdida por diferencial cambiario. Si hubiese sido una remedición, pues este queda vacío, este no. ¿Por qué? Porque la pérdida por diferencial cambiario surge de convertir las transacciones a moneda extranjera. Cuando es una remedición, voy a tomar todas las transacciones de la empresa y las voy a convertir. Entonces, ahí estaría ya implícitamente esa pérdida por diferencial cambiario. En este caso, como es una conversión, ya tomo unos estados que fueron convertidos, sí ocupo ajustar esa pérdida por diferencial cambiario. Entonces, ella única y exclusivamente cuando es conversión. Y esta es conversión, entonces por eso va. ¿Estamos bien ahí? Creo que Listo, fue. listo. Ok, perfecto. Siguiente elemento que tenemos. Sigo leyendo por acá. Dice que 1 euro es igual a 1.10 tipo de cambio en el momento que se declaran los dividendos. Bueno, este será para los dividendos. Entonces, los dividendos es una cuenta patrimonial y las cuentas patrimoniales tienen que ir al tipo de cambio histórico. Entonces, el tipo de cambio histórico es el tipo de cambio cuando se dio la transacción. Los dividendos se dieron cuando el tipo de cambio era 1.10. Entonces, 1.10 es el de los dividendos. Ahí tengo dividendos. Y después tiene, vamos a ver, que 1 euro es igual a 1.20 al 31 de diciembre del 2023. ¿Qué es eso? Es el tipo de cambio de cierre. El tipo de cambio de cierre debe ser aplicado eh, para todas las transacciones de activos y pasivos, ¿verdad? Básicamente. Entonces, todas las transacciones de activos y pasivos irían al tipo de cambio de 1.20. Puede ser que haya alguna transacción en particular que tuviera algún tipo de cambio ahí particular. Em, Ahorita vamos a ir viendo información adicional y cualquier cosa hacemos la corrección de alguna, pero en teoría todas estas irían simplemente al tipo de cambio de cierre y lo que hacemos es tomar la transacción y multiplicarla por el tipo de cambio de esta manera. Entonces, vamos a ver, ahí lo tenemos. Nos daría banco 600.000, cuentas por cobrar 240.000, estimación para incobrables 12.000, inventarios 360.000. Este inventarios, bueno, vamos a tener cuidado. Este podría ser que haya que hacerle algún ajuste.
porque ahorita vamos a ver el costo de ventas, que tenía sus tipos de cambio históricos. Entonces, bueno, él podría ser que tenga algún ajuste. Dejámoslo por ahí. Alquileres, 14.400. Depósitos en garantía, 9.600. Terreno, 1.200.000. Edificio, 6 millones. Depreciación, el edificio, 120.000. Maquinaria, 480.000. Y aquí convertimos también estos. Depreciación de la maquinaria, 36.000. Cuentas por pagar, 760.000. Ingresos no devengados, 120.000. Gastos acumulados, 108.000. Y la hipoteca por pagar, 4.800.000. Y ahí ya tengo todo esto convertido. ¿Alguna consulta hasta acá? Vean que no es un proceso complicadísimo. Realmente es un proceso muy sencillo. Lo único es que sí es metódico, ¿verdad? El tipo de cambio que hay que aplicarle a cada transacción es ese. O sea, es una metodología que tienen que aprendérsela así tal cual. No es que le puedo poner cualquier tipo de cambio. Es el tipo de cambio que corresponde, que es el que dice la norma, ¿verdad? No tienen de verdad ninguna consulta. Estamos bien hasta acá. Todo listo. Todo les Listo. está cuadrando. Ok, está bien. Entonces, lo que me queda son transacciones que tienen tipos de cambio histórico. Pero también tenemos varias notas que voy a ir, digamos, procesando. Solo he procesado el momento esta que dijimos, bueno, si está en concordancia, porque los gastos se fueron y los ingresos, bueno, en esa de gastos, los gastos se fueron desarrollando de forma eh, proporcional durante el año. O sea, son promedios. Dice a nivel de información adicional que existía un inventario inicial de 100.000 euros y fue adquirido cuando el tipo de cambio era de 103. El tipo de cambio al cierre es de 1.02. Em, ok, este es un elemento em, interesante porque esto tiene que ver con el costo de ventas. Nosotros tenemos que hay bueno, eventualmente un inventario inicial que tiene un valor, por tanto, de 100.000 euros. Estos 100.000 euros tienen un tipo de cambio de 1 punto, qué curioso. No sé si de 1.02. Tengo que llevarlos al tipo de cambio de cierre. Si bien es cierto, sí, sí, ya lo vi. Si bien es cierto, ellos se adquirieron al 1.03 al cierre del periodo pasado, cierre del periodo pasado, 31 de diciembre del 2022. Hoy estamos 2023. Al cierre pasado, tuvieron que haber quedado convertidos a 100, bueno, a 1.02. Entonces, ellos valían al 31 de diciembre del 2022 102.000 colones, ¿cierto? Ahora, durante este año, nosotros tuvimos compras. Estas compras de acá. Voy a tomar esas compras para ver cuántos son. Profe, disculpe. Adelante. ¿Y esto, y ese 1.03 para qué Bueno, sirvió? Solo es trampa. en este modelo no lo vamos a utilizar, pero si fuera una remedición, ese sería el tipo de cambio histórico y es el tipo de cambio al que tuvo que haber quedado.
Es que depende si es una remedición o una conversión. Ese 103 fue el tipo de cambio de la transacción original, pero usted al cierre tuvo que actualizarlo al de cierre, porque es una conversión. Si hubiese sido una remedición, se mantiene el 1.03. Ok, gracias. Con gusto. Ujú. Ahora, a nivel de las compras, todas ellas tienen el histórico que se realizó durante el año, ¿verdad? Que yo tengo todas las diferentes compras que se fueron realizando, ahí tal vez no les copié el mes, pero yo tengo todas las compras del año. Estas compras totalizan 1.500.000. Voy aquí tal vez a totalizarlas. Y entonces, de hecho, aquí reitero, voy a poner por aquí que tal vez, bueno, sí, vamos a poner aquí la palabra compras. Reitero la pregunta de la compañera. Todas estas compras tienen su propio tipo de cambio. Este, eventualmente. Em, Aquí habría la posibilidad de llevarlo a cabo con el tipo de cambio de la transacción correspondiente o bien al tipo de cambio promedio. Voy a utilizar el tipo de cambio promedio porque estoy utilizando el tipo de cambio promedio en todos, pero también podría haber utilizado el tipo de cambio de la transacción correspondiente. Ahora, si ocuparíamos más datos para que sea el tipo de cambio de la transacción correspondiente, ocupo datos de la fecha exacta y el tipo de cambio exacto. Vean que este es el tipo de cambio del mes, no es de la transacción como tal en que se realizó la compra. Es decir, no dice aquí que es el 1 de enero del 2023 y que este es el tipo de cambio el 1 de enero. Si nosotros tuviéramos ese detalle, yo utilizaré ese tipo de cambio exacto para la transacción, ya que lo tengamos ahí presente. Si no, en la conversión voy a utilizar el promedio, 1.05, 0.5 de promedio, y hago aquí una conversión. Ya tengo el inventario inicial y tengo la compra. ¿Claros hasta acá? Ahí podría ser que tengamos entonces alguna otra variación en otro ejercicio, si tenemos más detalle, para que lo tengan también presente. De que no es que se resuelvan diferentes, básicamente lo mismo, pero dependerá de los datos que tenemos. En este caso en particular, de acuerdo a los datos que tenemos, yo tengo el tipo de cambio con el que quedó el inventario inicial y el tipo de cambio con el que debería quedar las compras, que es el promedio. ¿Claros hasta acá? Profe, una consulta. Otra vez, ¿por qué fue que no hicimos cada uno por el tipo de cambio que tenía al mes que era? Porque ocupas la fecha exacta. Y aquí tienes un tipo de cambio promedio para el mes, que no necesariamente es el tipo de cambio representativo para esa transacción. Cuando la norma nos dice que es el tipo de cambio de la fecha, ocupas que sea esa fecha y que sea el tipo de cambio de ese día, no el promedio del mes. ¿De acuerdo? Grega, me parece Listo, listo, ahora que- sí. Ujú, con gusto. Entonces, ahora yo tengo el inventario inicial, tengo las compras. Con esto me daría la mercadería disponible. 1.667.000. Muy bien, ahí lo tenemos. 1.667.000. Bueno, de hecho también puedo irlo haciendo por aquí en euros. El costo de ventas es de 1.300.000. Se recordarán en contabilidad básica que aquí lo que hacíamos era restarle esto inventario final y me daría el costo de ventas. El inventario final es de 300.000. Entonces lo que hacemos es restárselo. Disculpe, profe, ¿de dónde sacó el monto de la mercadería disponible? Es las compras más el Ah, inventario inicial. gracias. Con gusto. El inventario final es de esa mercadería disponible. ¿Cuánto es lo que nos quedó? Em,
tengo que convertirlo. El inventario final, como vimos por acá, pues tiene una relación directa con el costo de ventas. El inventario final debería quedar al tipo de cambio de cierre o tipo de cambio corriente. Tengo el de cierre, 1.20. Venimos y lo ajustamos a 1.20. Y eso nos daría que el costo de ventas convertido es de 1.717.000. Y 1.717.000 lo puedo colocar ya acá. Acá. Él no tiene ningún tipo de cambio en particular porque vean que el inicial tiene uno, las compras tienen otro, el final tiene otro. Entonces este es un tipo de cambio que fue calculado. Y ahí lo tenemos. ¿Dudas con este? Todos tienen 1.717.000. Sí, Estamos bien En entonces. orden. sí, Muy bien. De acuerdo, de acuerdo. Entonces ahora vamos a terminar de ver la información que nos queda. Ya con eso vimos el inventario y vimos todo esto también de esta tablita. Ya hay dos que vimos. Dice que el alquiler pagado por adelantado representa el arriendo de un local comercial por el departamento de mercadeo. El mismo fue adquirido el 1 de febrero del 2022 a un tipo de cambio de 1.08. El gasto de alquiler, amortización relacionado es de 10.000 y se encuentra dentro de los gastos operativos. Este es un dato muy interesante porque aquí tengo el tipo de cambio. Este, específico de los alquileres. Los alquileres son estos. Esta es una conversión, entonces nos dice que los activos, independiente que sean monetarios o no monetarios, van al tipo de cambio de cierre. Entonces va a 1.20. Si esto hubiese sido una transacción y una remedición, sí iría al tipo de cambio histórico, al tipo de cambio de la transacción. En este caso, no es una remedición, por lo tanto, no debe utilizar este tipo de cambio. Entonces, ese dato lo voy a ignorar porque no fuera un dato en ese aspecto relevante por la metodología que estamos realizando. Reitero, en otro contexto podría ser que sí. Sigamos por acá. Entonces dice que la utilidad retenida del 31 de diciembre del 2022 es de 804.529. Em, esas utilidades retenidas son estas, realmente. Ustedes me dirán, bueno, pero es que ese es el estado 2023, sí, pero no nos ha cerrado, ¿verdad? Vean que aquí aún tenemos ingresos y gastos. Por tanto, estas utilidades retenidas son las que estaban eh, al cierre pasado, al 31 de diciembre. Eso significa que aquí es una eh, pues, conversión directa, ¿verdad? Aquí no hay ningún dato que podamos utilizar, simplemente pues, y esas utilidades equivalen a 804.529. Este es un dato directo. Ahí no tiene mayor ciencia, ¿verdad? Básicamente es ese. El siguiente dice que en febrero del 2023 se recibieron anticipos de clientes, los cuales garantiza la entrega de productos. Y eso sucede igual si esto hubiese sido una remediación, esa sería una partida no monetaria y por tanto hay que llevarla al tipo de cambio de febrero, pero en este caso es una conversión, entonces no lo consideramos. Por eso les digo que la determinación de si es una conversión o una remediación es algo muy importante, porque vean que sí tienen suficientes datos para hacerlo por remediación. Pero lo que hay que hacer primero, que es tomar la determinación si es una remediación o una conversión, era fundamental, porque si no aquí ya hubiéramos tenido todo mal. 7. Desde la compañía inició sus operaciones, no ha habido
pero no ha variado, la estructura de su capital. Las acciones se emitieron el 1 de enero del 2022 a un tipo de cambio de 1.12. Ese 1.12 sería para el capital social, que son las acciones. Y dice que fue cuando se emitieron. Entonces su prima debería ser este, relacionada con esto. 448 y 1.792.000. Desde que la compañía hizo su operación, bueno, ese es, ajá, este. Las diferencias de cambio son originadas por financiamiento en dólares. Muy bien, entonces, bueno, ahí está. Eso, los activos se deprecian a partir de la mes de la compra. El detalle de las adquisiciones es el siguiente. Terrenos se adquirió en diciembre del 2020, edificio en mayo del 2022 y toda la maquinaria se adquirió en enero del 2023. Bueno, igual esto si hubiese sido una remedición, si lo ocupamos, pero es una conversión, no ocupamos los tipos de cambio de esas fechas. Aquí ya tenemos el balance. Va a suceder lo siguiente. Vean que cuando yo tengo el balance en euros, pues las sumas iguales sí cuadran. Pero cuando yo vengo a dólares, no cuadra. Por eso es que la norma, ahora que lo estuvimos viendo, dice que puede haber una ganancia o una pérdida en la conversión o en la remedición. En este caso, ¿qué estamos teniendo? ¿Una ganancia o una pérdida? ¿Qué consideran? Ganancia. Es una ganancia. Nuestro ajuste va a ir a la B, donde es minoritario. El ajuste que vamos a determinar acá es para que la partida quede igual, para que sean sumas iguales. Entonces le vamos a poner la diferencia al que le haga falta. Ahí no hay mayor ciencia, ¿verdad? Es una resta. Es algo machotero en ese sentido. Tomo el más alto y le resto el menor y lo coloco donde esté el menor. El menor está a la ver. Le pongo la diferencia ahí. Esto es un ajuste por conversión, como bien dijo la compañera, conversión. Esto es una ganancia. Ya con esto, básicamente, debería tener las sumas iguales, ¿verdad? Y ahora hay un elemento más. De acuerdo a lo que vimos, este ajuste por conversión es una cuenta de resultados o es una cuenta de Lori. ¿A dónde iba el de Sería la una conversión? cuenta de Lori, ¿no? Es de Lori. Entonces, esta es una cuenta patrimonial, ¿verdad? Va a estar en el otro resultado integral y en el patrimonio. Ahí es donde tiene que presentarse. Aquí no nos lo pidieron, pero si nos piden hacer los estados financieros, tienen que colocar esto en el otro resultado integral y pues también afectaría el patrimonio. ¿Alguna consulta con este? De ahí básicamente lo finalizamos. Vean que no es, reitero, sumamente complejo, pero sí hay que ver la logística de ir determinando qué tipo de cambio. No hay consulta. Profe, una pregunta. ¿De dónde es que Adelante. salía el 0,5 de las compras del tipo de cambio? Este, Sí, ese. o es que aquí en las compras, si bien es cierto, cada compra tiene su tipo de cambio, este 1.05 es este tipo de cambio promedio. Porque para ingresos eh, para ingresos y gastos utilizo el tipo de cambio promedio. Estas compras se van a convertir en costo de ventas, entonces utilizo el tipo de cambio promedio del año. Básicamente Ah, es bajo esa logística de que pues, la compra estaría relacionada con un costo de ventas y por tanto utilizaríamos el promedio. Es por eso, es del promedio.
Ah, ok, ok. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien más? Voy a hacer el Profe, receso como por ahí a las 9 para que también lo tengan presente. Adelante, profe, compañera. Sí, sí. ¿puedes subir un toque para ver la parte de la tabla? Es que tengo un número mal, entonces, para revisarlo. Ujú. Gracias. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Vamos entonces ahora con el primer ejercicio que yo les